En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos podido verificar que el estudio racional, o desde el punto de vista racional sobre Dios, es un poco árido, es bastante exigente, pero también tiene algunas ventajas. Y es que sin esta clase de argumentación, la religión se convierte como en una especie de torre aislada que sirve únicamente para autosatisfacción de los creyentes. O sea, piénselo de esta manera. ¿Cómo podemos conectar con las personas que no tienen nuestra misma fe? Piénselo de ese modo. Cuando las personas tienen nuestra misma fe, es fácil conectar, porque uno puede hablar, por ejemplo, de la Biblia, uno puede hablar de los santos, uno puede hablar de experiencias personales, qué sé yo, por ejemplo, un tiempo de oración que tuvo, un retiro que hizo, una confesión, porque estamos hablando un mismo lenguaje. Pero el gran desafío de la teología no termina en el espacio de los creyentes. Este es un hecho fundamental. La teología no se circunscribe al terreno de los creyentes. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se puede tender un puente entre el creyente y el no creyente? Resulta tentador decir simplemente, no, es un asunto de fe. Pero esa afirmación se paga caro. ¿En qué sentido? En el sentido de que luego se presta para burla, porque cuando se habla de la fe de esa manera, la fe queda como algo contrario a la razón, como algo caprichoso, o finalmente como algo irracional. En los videos que ustedes encontraron de aquellos ateos, ustedes se dan cuenta la actitud de las personas. Es una actitud displicente, es una actitud de desprecio, es una actitud de burla, de suficiencia, como quien dice, si usted quiere creer en sus tonterías, crea en eso, pero sepa que usted está contrario a la razón. Entonces es una obligación nuestra mostrar que la fe no es irracional, sino es suprarracional. Ese es el propósito de este estudio. La fe no es irracional, la fe es suprarracional. Irracional significa, por supuesto, lo que es contrario a la razón. Contrario porque niega la evidencia racional, o contrario porque omite la razón. Ustedes ven, por ejemplo, que por lo menos 2 de esos videos de ateos que compartíamos, decían ellos eso. No, es que el conocimiento tiene que ser con evidencias, y la fe no tiene evidencias, luego la fe no es conocimiento. Ese es el argumento básico que ellos presentan. Entonces, ahí se da cuenta uno que eso muestra que ellos están viendo la fe como algo irracional. Bueno, ¿y cuál es la respuesta que nosotros podemos dar? La única respuesta posible es entrar en un diálogo de razones, entrar en un diálogo racional. Ese diálogo racional es el que se quiere precisamente con esta clase de ejercicio. Alguien podría pensar, bueno, pero esos son algunos casos de esas personas, son situaciones aisladas. No son tan aisladas, Mírelo desde el punto de vista pastoral. Comentaba un obispo que yo creo que es un hombre muy interesante, Robert Barron se llama él. Comentaba Robert Barron
hasta hace poco obispo auxiliar, entiendo que en Los Ángeles, decía él que la edad en la que está empezando el ateísmo en Estados Unidos es a los 12 años. Y se espera no con deseo, sino como una especie de, podríamos decir, de consecuencia del estado actual de cosas, se espera que en unos pocos años el número de ateos-agnósticos supere por primera vez en los Estados Unidos al número de creyentes. Es decir, estaremos ante una sociedad donde el 50% o más de las personas son agnósticas o son ateas, que en la práctica viene a ser equivalente. Además, se ha mostrado que el lugar, que la máquina de ateísmo más potente hoy es la universidad. La mayor parte de los jóvenes, en la mayor parte de las universidades, no necesariamente en la nuestra, claro, pero la mayor parte de los jóvenes, llegando a la universidad, entran en un proceso de incredulidad, muchas veces fomentado activamente por docentes que les hacen ver esencialmente que la fe es algo irracional, que es algo contrario a la razón o que es algo que omite la razón. Entonces, esto para recordar, para enfatizar la importancia que tienen estos estudios racionales. Pero claro, uno se hace esta otra pregunta. ¿Qué clase de argumentación podría ser suficiente para tender ese puente? ¿Qué clase de argumentación? Y entonces respondemos, hombre, tal vez la argumentación que podría servir es una argumentación que todo el mundo admite hoy, que es la argumentación científica. Pero nos encontramos con un problema, y es que la ciencia tiene un carácter eminentemente empírico, o sea que la demostración científica finalmente se resume en muéstreme. Este jesuita muy famoso, en el que estuve trabajando para mi doctorado, Bernard Lonergan, decía que en nuestro tiempo, y es una frase de él de hace 60 años, 70 años, decía él que en nuestro tiempo, yo creo que la situación es igual o peor ahora, la gente entiende la verificación como darle una mirada, chequear, en inglés, have a look, dale una mirada. Entonces, por ejemplo, hombre, yo tengo una chaqueta café, ¿será que la dejé en la sala o la dejé en mi habitación? Tengo que verificar eso. ¿Dónde está mi chaqueta color café? Voy a la sala, ahí fue donde la dejé. Hay mucha gente que imagina, afirma Lonergan, hay mucha gente que imagina que la verdad es un proceso de verificación empírica. A ver, ¿dónde está el alma? No, pues nosotros hicimos un estudio y encontramos que en el lóbulo frontal, arriba de tal sistema neuronal, ahí se encuentra, hay una cajita, y si uno le hace zoom, dice alma. Entonces, ahí está el alma, ya quedó descubierta el alma. O has visto esos memes que ya afortunadamente han dejado de circular, pero a mí me llegaron no sé cuántas veces. Se demuestra por primera vez el peso del alma, creo que eso lo comentábamos aquí una vez. El peso del alma, ¿cómo es lo del peso del alma? Pues que una persona está agonizando, pobrecita, agonizando, entonces lo pesan, peso, está muy enfermo, peso, 56 kilos, muy enfermo. Se murió, recién muerto, peso, 54 kilos. Conclusión, el alma pesa 2 kilos, ya. Ese es el have a look, ¿no? Es ir y chequear. Esa es la triste noción de verdad. Por supuesto, la inteligencia humana está diseñada y está capacitada para algo muy distinto. Y eso muy distinto es lo que Lonergan describe como la intencionalidad del conocimiento humano. Hay una cosa que me parece brillante de Lonergan, no que yo esté de acuerdo en todo con él, pero una cosa que me parece brillante de Lonergan. Lonergan dice que hay como dos operaciones básicas de la inteligencia. Una
operación básica es, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? What is it? ¿Qué es esto? Esa es una operación básica. Y la otra operación básica de la inteligencia, que es la propiamente analítica, es la pregunta, ¿is it so? ¿Es así realmente? What is it? ¿Is it so? Son las dos operaciones fundamentales en el proceso del conocimiento. Y me parece interesantísimo el planteamiento de él del conocimiento como un proceso y como un proceso intencional. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a analizar, por ejemplo, la causa de algo, yo tengo que hacer un proceso intelectual. Un proceso intelectual. Por ejemplo, esto. Durante mucho tiempo, los pioneros de lo que hoy llamamos química y en parte física, hablaban de una sustancia llamada flogisto. El flogisto se supone que era la sustancia que producía el fuego, pero resulta que el tal flogisto no existe. Un análisis más detallado lleva a descubrir que los procesos de combustión incluyen reacciones químicas que requieren del oxígeno. El oxígeno. Entonces es el oxígeno el problema. Hay que hacer un análisis. Pero como en nuestro tiempo la inteligencia se reduce a have a look, es decir, ve y chequea, ve y mira, entonces esa inteligencia mutilada es incapaz de descubrir multitud de verdades. Multitud de verdades. De hecho, esa inteligencia mutilada es una inteligencia que ni siquiera sirve para la historia. A ver, ¿cómo puede usted demostrar que Napoleón perdió la batalla de Waterloo? ¿Cómo puede usted demostrar que Bolívar y San Martín realmente se encontraron y tuvieron su famosa entrevista? ¿Cómo puede usted demostrar eso? Pues usted no lo puede demostrar. ¿A qué tiene que apelar? A testigos. ¿Y los testigos qué son? Pues los testigos son personas, todas las cuales por supuesto ya se murieron, que supuestamente hablan de eso. Entonces, el problema en el que estamos, para que nos entendamos, amigos queridos, para que no nos perdamos en este análisis, el tema en el que estamos es que no nos podemos resignar a convertir a la fe en un recipiente distante de otra cosa que sería el mundo. Esta es la separación que nosotros no toleramos y nos estamos preguntando qué tipo de puente se puede hacer. Y nos damos cuenta que el puente de decir simplemente no, eso es por fe, eso no sirve porque produce desprecio. Entonces utilicemos como puente la ciencia. No sirve porque la ciencia, cuando es convertida en único instrumento de conocimiento, que es lo que llamamos cientificismo, otros dicen cientismo, la ciencia cuando es convertida como único instrumento de conocimiento, tiene el grave problema de que es una inteligencia mutilada. Una inteligencia mutilada. De hecho, la ciencia carece de las herramientas para analizar sus propias condiciones de verdad. Esa frase a mí me parece interesante. Escriba por ahí eso que un día le va a servir. Por allá en una conversación, 2 de la mañana, si usted es persona de trabajar a esas horas, esa frase le va a servir. La ciencia carece de los recursos para validar las condiciones de su propio conocimiento. ¿Cómo sabemos que ese conocimiento es científico? Nosotros afirmamos que ese conocimiento es científico. ¿Por qué lo afirmamos? Porque afirmamos que la repetibilidad es un ingrediente del conocimiento. Bueno, pero la frase, la repetibilidad es una condición del conocimiento. ¿Esa frase es demostrable científicamente? No. Usted la asume. Y usted la asume desde un paradigma epistemológico. Entonces necesitamos una cosa distinta que vaya más allá de la ciencia, y eso que va más allá de la ciencia pues no es otra cosa sino la filosofía. Por eso
se llega a la filosofía, porque la filosofía sí puede analizar condiciones de conocimiento. Entonces puede hacer un análisis lógico, epistemológico sobre el conocimiento. Eso es lo que hace la filosofía. Bueno, entonces volvemos al caso de nuestro estudio sobre Dios. Ya hemos hecho un largo ejercicio de comprensión sobre la existencia de Dios y un largo ejercicio de comprensión sobre la simplicidad de Dios. ¿Por qué es necesario? Eso ya lo explicamos unas 2 o 3 veces. ¿Por qué es necesario el ejercicio sobre la simplicidad de Dios? Porque es el único ejercicio racional que libera la idea de Dios de la imaginación. Para que Dios sea más que tu imaginación, necesitas un ejercicio racional, un ejercicio abstractivo, un ejercicio de abstracción. Y el máximo ejercicio de abstracción es esa especie de montaña que acabamos de pasar, que es la montaña de la simplicidad de Dios. Esa es una montaña, yo reconozco que esa es una cosa muy brava, porque usted vio con todo lo que nos tuvimos que meter, que acto, potencia y todo ese tipo de cosas. A través de todo ese análisis racional, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué hemos tenido que pasar ese premio de montaña? Porque estamos convencidos de que es la única manera de liberar la idea de Dios de la simple imaginación. ¿Y por qué eso es importante? Porque volvemos a lo mismo que estamos diciendo, porque lo que usted imagine de Dios no necesariamente coincide con lo mío. Tal vez para alguien Dios es ante todo su Padre, o es su amigo, o es su Salvador, o es el infinito. Este jefe de los mongoles, Genghis Khan, por allá en el siglo XIII, él no creía en un Dios personal, pero él hacía una especie de ejercicio espiritual que consistía, cuando él buscaba su ejercicio espiritual, se iba solo con muy pocas personas a lo alto de una colina. No hay grandes montañas en la zona de Mongolia. Se iba a lo alto de una montaña y bajo ese cielo azul, la idea que él tenía de Dios era algo así. Él imaginaba a Dios como algo abarcante, infinito, que estaba por encima, y para él era como la inmensidad de ese cielo. Es una imaginación interesante, gracias. Es una imaginación interesante, pero tu imaginación y la mía no necesariamente van a coincidir. Entonces, ¿cómo más hablamos de Dios? Supongamos que tú eres creyente y yo también. Supongamos que para ti lo fundamental en Dios es la misericordia. Bien. Para otra persona lo fundamental en Dios es la justicia. Tiene que haber justicia. De alguna manera tiene que haber justicia. Tiene que haber un Dios. Hay un Dios en el cielo que lo está viendo todo. Y yo eso se lo dejo a Diosito. Está bien. Pero necesitamos, si queremos entrar en un diálogo que supere las emociones, los recuerdos y la imaginación, necesitamos el ejercicio racional puro. Y ese ejercicio racional puro es el que se obtiene a través de la abstracción. Creo que hemos comentado aquí, por allá cuando empezábamos con la existencia de Dios, hemos comentado aquí que hubo un tiempo en la iglesia, por allá en los siglos XIV, XV, hubo un tiempo en la iglesia en que hizo carrera toda una línea mística que va exactamente por este camino de la abstracción. Es decir, de liberar la idea de Dios de la imaginación para buscarlo con un máximo despojo de nosotros mismos y con un máximo tributo a su ser infinito. Esa es la espiritualidad del maestro Eckhart, esa es la espiritualidad de Juan Taulero, esa es la espiritualidad de Enrique Seuze, que son los más conocidos representantes. Un poco en la misma línea va un clásico que es conocido también y que se llama La nube del no saber. Es un clásico católico muy recomendado, yo no lo he leído personalmente. Es un clásico católico muy reconocido, La nube del no saber. Entonces, lo que intenta la nube del no saber y lo que intenta esta espiritualidad que lo llaman la mística renana
por el río Rin, la mística renana, lo que busca, ¿qué es? Lo que busca es el despojo, es como una especie de desnudez. Haz de cuenta la persona que va ascendiendo hacia Dios, pero en cada escalón, en cada nivel se va despojando de algo más. Entonces, en ese vaciamiento, en ese despojo, en esa búsqueda, lo único que queda es el anhelo puro de la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia y la voluntad son pues lo que nos hace fundamentalmente semejantes a Dios, inteligencia y voluntad. Entonces, la voluntad para amarle, la inteligencia para buscarle y para conocerle, inteligencia que le busca, voluntad que le ama y lo anhela, y bueno, esa es una espiritualidad absolutamente admirable, pero, como hemos comentado en otras ocasiones, no creo que estoy siendo injusto si digo, es una espiritualidad para muy pocas personas, muy pocas personas. Además, es una espiritualidad llena también de riesgos. Bueno, todo camino espiritual tiene sus riesgos. Pero esencialmente de lo que se trata es de eso, de desprenderse de la imaginación. Y aunque uno no siga la espiritualidad, la mística renana, sí es una conexión que tiene este curso con la vida espiritual. Y es que en todo camino espiritual, tarde o temprano, yo tengo que desprenderme de mi propia imaginación. Porque mi imaginación, si yo la impongo, finalmente lo que estoy haciendo es adorando un ídolo. ¿Cómo traducen para los interesados? Que tal vez a algunos de ustedes les interesen esos temas. ¿Cómo traducen otros santos ese tipo de experiencia? Bueno, el que lo ha descrito con mayor elocuencia es San Juan de la Cruz, el doctor de la nada, el carmelita reformador. ¿Cómo describe San Juan de la Cruz ese proceso de ascenso? No por vía de abstracción, sino por vía de una especie de purificación, pero él también habla de un ascenso. Obviamente le hace propaganda a lo suyo, no es de criticarlo, entonces el ascenso al Monte Carmelo, hubiera podido ser otro monte, pero no tenía que ser el Monte Carmelo. Bueno, le hacemos el favor de difundirle su espiritualidad, entonces el ascenso al Monte Carmelo. Y él habla, en el ascenso al Monte Carmelo, él habla de las noches. Las noches son la purificación. ¿Y cuáles son las noches? Las noches fundamentalmente son dos: la noche de los sentidos y la noche del espíritu. Llámase noche de los sentidos precisamente a aquel despojo de la imaginación, y sobre todo en el planteamiento de San Juan de la Cruz, el despojo de los consuelos sensibles, esa sensación calientita de amor, de presencia, de alegría que a veces uno tiene cuando es creyente, y hay momentos de fervor y uno siente, como dice la canción, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Muy bello eso, hermoso, Dios te bendiga, pero se necesita que pases por una noche de los sentidos, porque tú no puedes depender de las emociones ni de los recuerdos. Y después viene la noche del espíritu, en donde de alguna manera hasta la misma inteligencia queda en suspenso para depender únicamente de la fe. Únicamente de la fe. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. Entonces, ¿qué es lo que nos disponemos a hacer ahora? Desde este punto de vista racional, que ya vemos que es importante y que por lo menos le ayuda a uno a tomar más en serio a Dios, a no trivializar a Dios. Cuando a mí me preguntan sobre esto, que como he tenido ocasión de dar varias veces este curso, pues algún momento surge la pregunta, dentro o fuera de clase. Yo digo, mire, este es un ejercicio muy bueno, porque le ayuda a uno a superar toda trivialización de Dios. Acuérdese que a veces se da eso, ¿no? Entonces ya convertimos a Dios en que el man está vivo. Y digamos, hombre, para una predicación, que alguna vez uno suelte una expresión de esas, cierto, sobre todo en ciertos ambientes, pues se entiende, ¿no? Dígale a Dios que Dios es su pana, dígale a Dios que Dios es su compa, que Dios es su llave. Hombre, alguna vez eso se puede utilizar,
Pero todos estamos de acuerdo en que el excesivo uso de ese lenguaje lleva a una trivialización de Dios. Ya no se toma en serio a Dios, ni su poder, ni su santidad, ni su justicia, ni nada. Bueno, ¿de qué atributos vamos a hablar? Vamos a hablar de los principales atributos que destaca Santo Tomás, de los cuales el primero es, hablemos de la perfección. Hay otro elemento que es muy interesante de estos análisis que hace Santo Tomás, y es que cuando se habla de estos atributos uno se ve obligado a hacerse preguntas como, por ejemplo, hola, ¿qué es algo perfecto? ¿Qué significa algo perfecto? ¿Existe la perfección? ¿Qué querría decir que Dios es perfecto? Entonces, el primer atributo que nos va a interesar es el atributo de la perfección. ¿Qué queremos decir con perfección? Vamos a hacer aquí una pequeña lista, luego vamos a hablar de la bondad, vamos a seguir prácticamente la lista de Santo Tomás, pero de un modo muy resumido. Vamos a hablar de la infinitud, van a ser como unos 5, infinitud de Dios. Vamos a hablar de la eternidad de Dios, ¿Y por qué puse aquí 10? Estoy loco, estoy trabajando como en base 4, creo yo, o una cosa así. Entonces vamos a hablar de la eternidad, y vamos a hablar de la unidad de Dios. Esos son los temas que vamos a ver de la unidad de Dios. Entonces, empecemos con la perfección. ¿Qué queremos decir cuando algo es perfecto? Casi siempre esto es curioso, porque perfecto es un concepto positivo, de hecho es lo más positivo que se puede decir, pero si usted intenta definir perfección se va a encontrar con que empieza a definirlo en términos negativos. Cuando uno le preguntan que algo es perfecto, prácticamente lo que uno dice, que no tiene defectos, que no le falta nada, ¿qué significa realmente cuando nosotros hablamos de la perfección de Dios? Entonces, aquí nos encontramos, esta es la cuestión cuarta de la primera parte de la suma. Dios, estas son las preguntas que se hace Tomás. Dios, ¿es o no es perfecto? ¿En Dios están o no están las perfecciones de todas las cosas? Al principio uno responde así rápido y dice, sí. Entonces, por ejemplo, ¿Dios es infinitamente o es perfectamente astuto? ¿O cómo es eso? ¿Puede alguna criatura ser semejante a Dios en perfección? La intuición de uno dice que no. Nosotros encontramos en Mateo 5:48, encontramos que Cristo dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mira, a mí me encantó este artículo de la suma, estamos en la primera parte, cuestión cuarta, artículo primero. Resulta que lo que nosotros hemos demostrado, acuérdense que estamos hablando de un procedimiento racional, ¿sí? Lo que nosotros hemos demostrado realmente hasta ahora es que Dios es causa, eso lo hemos demostrado, que Dios es necesario, eso lo hemos demostrado, que Dios es simple, eso lo hemos demostrado. Hasta ahí vamos. Si Dios es causa, es principio, pero resulta que para muchos filósofos de la antigüedad, el principio no es lo más perfecto. Piense usted, por ejemplo, en el principio suyo. ¿Cuál es el principio suyo? Bueno, si hablamos de modo absoluto, el principio suyo, pues es una célula que se forma de un óvulo y un espermatozoide. Pero eso no es ser perfecto. Ese fue su principio, pero eso no es perfecto. O analicemos, por ejemplo, una institución. Este colegio que les estoy presentando aquí, tuvo sus orígenes en el año 1740. Lo que empezó en el año 1740, ¿era más perfecto en 1740 de lo que es ahora? No. Entonces, si Dios es origen, ¿es más perfecto? ¿Puede ser perfecto Dios si es origen, sabiéndose que los orígenes son solo el comienzo de las perfecciones? O sea que la pregunta no es trivial.
La pregunta sobre si Dios es perfecto, sobre todo porque ser perfecto incluye un proceso. Nosotros llegamos a la perfección a través de un proceso. Un último ejemplo, piense usted lo que es un idioma, por ejemplo. Cuando apenas estamos, que aquí todos somos aprendices de idiomas, pero cuando uno está empezando realmente uno comete muchos errores y uno habla de un modo muy imperfecto. Y a medida que va avanzando, en casi todas las escuelas de idiomas dicen que el nivel máximo es el de hablante nativo. Es decir, que es indistinguible, su nivel de francés es indistinguible de una persona que nació en Francia o con cualquier otro idioma que sea. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Por qué decimos que Dios es perfecto si Dios es origen? ¿No habría que suponer más bien que el universo está como en una especie de proceso de perfección? Y si el universo está en proceso de perfección y Dios está al origen del universo, casi podríamos pensar que entonces, pues es más perfecto el universo que ya evoluciona. Lo que sale del universo cuando evoluciona es más perfecto que el mismo Dios que dio origen a eso. Todos esos argumentos que se plantean. Y mire la respuesta tan interesante que nos da Tomás. Tal como nos cuenta el filósofo es Aristóteles, ¿no? En este lenguaje. Tal como nos cuenta el filósofo en el 12º libro de la Metafísica, algunos filósofos antiguos, como los pitagóricos, no atribuyeron al primer principio, o sea, al origen, lo óptimo y lo perfecto. El porqué de esto radica en que los filósofos antiguos tan solo tenían en cuenta el principio material. Ahí está la explicación. Si usted se queda pensando solo en el principio material, es evidente que la perfección es algo posterior al principio. Ese es el argumento. Ojalá escriba ese argumento por alguna parte. Yo veo gente que realmente todo lo asimila, me miran y asimilan todo. No sé, bueno, gracias a Dios que les da una memoria portentosa. Entonces, en lo que incluye materia, la perfección es posterior. Claro que sí. Ahora sí ya tiene sentido. Entonces, por ejemplo, si yo le entrego a Miguel Ángel Buonarroti, yo le entrego un bloque de mármol y él 2 años después me entrega una estatua absolutamente fascinante, magnífica. Es evidente que la perfección no estuvo en el origen. La perfección se adquirió a través del proceso. Pero ¿qué es lo que requiere proceso? Lo que es materia o lo que está, bueno, todo está compuesto de materia y forma, porque sabemos que la materia pura no existe. Entonces es lo que tiene materia. El porqué de esto radica en que los filósofos antiguos tan solo tenían presente el principio material. Y el principio material es el más imperfecto de todos. Efectivamente, nadie podrá jamás comparar el bloque de mármol con la tremenda estatua que hizo Miguel Ángel. Eso nadie lo puede comparar. Pero es porque hay un principio material. Porque hay un principio material. En cambio, antes de seguir leyendo, analicemos cómo funcionan las cosas en términos inmateriales. Acuérdense que hay materia y hay forma. En términos de principios inmateriales, usted se da cuenta que ahí las cosas casi que son al revés, y no estoy leyendo de aquí. Usted se da cuenta que las cosas ahí casi que son al revés. ¿Por qué? Porque usted piense, por ejemplo, esto. La persona, llámese Bill Gates, la persona que dice, oiga, yo tengo una idea, y es que si el computador deja de ser una máquina en una universidad, en un laboratorio o en una empresa, y el computador empieza a ser parte de la vida de la gente, en sus hogares, él no pensaba en ese momento ni en tabletas, ni en laptops, ni cosas de esas. Si el computador empieza a ser una realidad en los hogares, ahí hay una gran industria y ahí hay un gran salto. Cuando Bill Gates, en su temprana juventud, tiene esa idea brillantísima, el dinero no le alcanzaba para eso, no tenía nada en términos materiales, pero ya tenía la idea. Entonces fíjate cómo de alguna manera la idea se sitúa al final, y de alguna manera la idea puesta al final es la que va jalando, es la que te va jalando hacia allá.
Como la persona, yo tengo por ejemplo una pareja de amigos, se casaron aquí en Colombia, ambos son colombianos, una pareja que yo quiero mucho, pero ellos, su sueño, pues ellos son del sueño americano, ¿no? Entonces el sueño de ellos es establecerse en Estados Unidos y tal, y bueno, hacer las cosas, todo. Entonces el sueño de ellos, el sueño te arrastra. Como decía Monseñor Luis Augusto Trujillo, lo primero que tú lanzas es el sueño, que es una idea. Y la idea que queda allá como anclada es la que te va jalando a ti. Entonces la idea como principio no es imperfecta. Sigamos leyendo. En cambio Dios es tenido como primer principio, pero no material, sino como causa eficiente, y por eso es necesario que sea perfecto en grado sumo. Claro que sí. En efecto, nos damos cuenta que aquel que es capaz de transformar a otro tiene una capacidad mayor que aquello que transforma. La piedra no tiene ninguna capacidad de hacer transformaciones a sí misma. Miguel Ángel Buonarroti, si no, él sí lo puede hacer. Me encontré, este fin de semana estaba en una misión en Costa Rica con unos matrimonios. Me encontré que uno de los artes que han desarrollado en varios lugares de Costa Rica son las esculturas de árboles. Hacen esculturas con árboles. Es decir, cultivan el árbol de tal manera que adquiere una determinada forma. Una cosa lindísima. Normalmente son árboles pequeñitos, entonces queda, por ejemplo, el árbol así como trenzado. No maltratan el árbol ni nada, ¿no? Para que no los denuncien, por favor, por antiecológicos. El árbol no puede hacer eso. El árbol no puede darse eso. Entonces, la causa eficiente siempre es superior. La causa siempre es superior al efecto. Porque de hecho la causa es la que hace pasar de la potencia al acto. Entonces, Dios es primer principio, pero no primer principio material, sino como causa eficiente. Así como la materia en cuanto tal está en potencia, del mismo modo el agente en cuanto tal está en acto. De aquí que el primer principio activo precisa en grado sumo estar en acto y consecuentemente también en grado sumo ser perfecto. Y pues se dice que algo es perfecto en cuanto que está en acto. Eso es lo que significa. Lo que nosotros intentamos con nuestro lenguaje cuando decimos, mira, está bien, pero le hace falta algo, quiere decir que hay espacio para mejorar, hay algo que se te quedó en potencia. Por ejemplo, si a usted le sirven un mute, hagamos de cuenta, le sirven un mute, pero resulta que no, le faltó como un poquito más de sal y le faltó como un poquito más de cocción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está en potencia de mejorar. Eso es lo que significa. Como quien dice, usted le puede decir al cocinero, le puede decir, mira, tu mute te quedó un poco en potencia. Lo cual traduce, ¿hay espacio? Actualízalo, exactamente. ¿Hay espacio para qué? Hay espacio para mejorar. En la pedagogía actual se está utilizando mucha esa terminología que es aristotélica. Esta mañana estaba hablando con una estudiante de colegio y entonces ella me decía que ahora, para no dañarles la autoestima a los alumnos, no les dicen que tienen malos resultados, sino les dicen que hay, sí, una cosa así, que hay espacio para mejorar. Hay espacio para mejorar. Que en el fondo es eso, es actualízate, ¿no? Esa es la palabra, gracias. Oportunidad de mejorar. Tienes una oportunidad de mejoramiento. Y vamos a hacer un plan de mejoramiento. Yo me voy a aprender eso ahora que revise lo de segundo corte. Mira, tienes una oportunidad magnífica de mejoramiento. ¿Qué quiere decir oportunidad de mejoramiento? Que estás en potencia, que lo hubieras podido hacer mejor. Entonces hazlo mejor y eso es estar, ¿en qué? En acto. Entonces Dios, según encontramos aquí, precisamente por lo que es causa eficiente, Dios, que veíamos al estudiar su simplicidad, no es compuesto de potencia y acto, sino que es acto puro. Dios tiene esa perfección y por consiguiente en Dios no podemos hablar de una perfección creciente.
Dios es perfección. Bueno, ese es un argumento, a mí me parece muy interesante, y además es un argumento que no es difícil de aplicar también a nuestra vida. Pensemos, por ejemplo, cualquier área de nuestra vida, el área intelectual. Hombre, tú estás en potencia de cosas muy interesantes, pero lo interesante es entonces que lo desarrolles, que saques esa potencialidad y que la pongas a trabajar y que llegues a esto, ¿no? ¿Qué es un santo desde el punto de vista espiritual? Hombre, un santo es una persona que ha actualizado, es la actualización de la obra de la gracia operante y cooperante en la persona y que le llevó a una plenitud. Hay una expresión que se utiliza mucho hoy, muy bonita, la ha oído a mucha gente, la mejor versión de ti. Eso es una manera muy hermosa de hablar. Entonces, ¿qué es un santo? Estos días está sonando mucho la santidad de Carlo Acutis, este joven admirable que fue beatificado no hace mucho. ¿Qué es un santo? El santo es el que se actualizó, es el que dio la mejor versión de sí mismo. Siempre quedarán cosas, o sea, una perfección absoluta, pues es muy difícil, pero es la persona que dio la mejor versión de sí mismo. Ese es un santo, eso es lo que significa un santo. Y eso es lo que significa la perfección de Dios. Bueno, sigamos, esto está muy interesante, vamos a ver con la bondad. Cuando llegamos a la bondad de Dios, pues ustedes saben a dónde vamos con este tema. Pero el tema de los tres infinitos que lo hemos anunciado desde el día número 1, no lo vamos a tratar hoy. Tranquilos, ese tema lo vamos a tratar, si Dios quiere, la semana entrante. El problema de los tres infinitos. Porque Dios todo lo sabe, Dios, ¿cómo es? Todo lo puede, y Dios es todo bondad. Entonces explíqueme por qué hay mal en el mundo, y bueno, ese es el problema de los tres infinitos, ese lo trataremos después. Pero ahora estamos, es con el tema de la bondad. Trate usted de pensar qué sería propiamente, qué sería la bondad, cómo definiría usted la bondad. Sobre todo, ¿por qué lo pregunto? Porque estamos en tiempos de gran, ¿cómo se llama esto? Relativismo, es que dicen. No, para ti eso puede ser muy bueno, para ti eso es bueno, para mí no es bueno. ¿Se puede llegar a una definición objetiva de la bondad? Damos 3-5 minutos de pensamiento, de diálogo entre ustedes y tratamos de ver si es posible una definición objetiva de la bondad o si tenemos que resignarnos a que la bondad va más o menos al plano del gusto, lo que a usted le parece bien, ¿cierto? A usted le parece bien, al otro no le parece bien, a mí sí me parece. La bondad es eso, y fíjese que hoy muchos jóvenes están utilizando esa terminología. Yo me sonrío cuando oigo esas expresiones que se vuelven así virales, ¿no? Acuérdese que los jóvenes actuales en su mayoría, no sé si los jóvenes que hay aquí, los pocos jóvenes que quedan aquí, utilizan esas expresiones. Pero las expresiones típicas de los jóvenes son, no me parece. No dicen está mal, sino no me parece. Bueno, ¿hay una bondad objetiva? Esa es la primera pregunta. Y segundo, la segunda pregunta es, si esa bondad se puede encontrar y se encuentra en grado sumo, en grado máximo, en Dios. Reconocemos que no es tan fácil hablar de la bondad a menos que nos acerquemos a la idea de naturaleza, es decir, al estudio, al análisis de cuál es el ser propio de cada uno de los seres en cuestión. Por eso vemos que privar a un águila de la posibilidad de la posibilidad de volar, privar a un águila de la posibilidad de volar es hacerle un daño. Luego hay un bien propio del águila que está en el volar, así como hay un bien propio en el ser humano que está en el hablar, en el caminar, en el decidir por ejemplo por sí mismo. Ese es el daño terrible de la esclavitud. La esclavitud le roba a la otra persona la voluntad, es decir, usted no decide, decido yo por usted. Ese es un daño terrible y es un daño que afrenta la dignidad de la persona. Entonces, hagámonos esta pregunta. Cuando nosotros hablamos de ese bien, nos hacemos esta pregunta. ¿Dios
¿es o no es el sumo bien? Y sobre todo, ¿cómo se argumentaría que Dios es el sumo bien? Entonces, observemos qué significa el bien. Me apoyo en parte en el ejemplo que nos daba Julián. Claramente aquí estamos hablando del bien para, el bien para. Y si nosotros analizamos el bien en relación o el bien para quiere decir aquel bien que es concorde con mi bien propio. Entonces, por ejemplo, cuando yo era un bebecito, yo necesitaba, bueno, sigo necesitando, pero ahí dependía todavía más, yo necesitaba alimentación, cariño, cuidado, atención médica. ¿Quién era bueno para mí en ese momento? La persona que me daba la alimentación, la educación, el niño hay que llevarlo al médico. Esa era la persona buena para. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo aquí es si se puede decir que Dios es bueno para. Es decir, si Dios es fuente del bien propio en los seres. Y yo creo que ya planteadas las cosas así ya no son tan difíciles de responder. Dios es absolutamente el sumo bien y no solo en algún género o en algún orden de cosas. ¿Por qué? Se atribuye a Dios el bien en cuanto todas las perfecciones deseadas dimanan de Él como primera causa. Claro que sí. Fíjate cómo nos apoyamos continuamente en el tema de la causa eficiente. Si yo veo, por ejemplo, porque me encantan las esculturas tan perfectas de Miguel Ángel, si yo miro la escultura, ¿de dónde le viene la perfección a la escultura? Pues del escultor. Si le hubiéramos dado el mismo bloque de mármol a Nelson Medina, pues es un mamarracho ahí. No tiene esa capacidad. La perfección de la estatua viene de su causa eficiente, que fue la que plasmó la causa formal o hizo posible que la causa formal se diera ahí. Entonces, Dios es sumo bien porque es causa de todas las perfecciones, es causa de todos los bienes que podemos encontrar en los distintos seres. Dice entonces acá, como el bien que está en Dios. Pero es que es interesante el análisis este. El bien está en Dios, pero no solo está en Dios. Bueno, eso ya está demostrado con lo que hemos dicho. Entonces, por ejemplo, mi mamita, que de Dios goce, mi mamita me daba alimento, cuidado, etc. ¿Mi mamá era buena para conmigo? Claro que sí. Entonces, Dios es no solamente el bien, sino es el bien que hace bueno lo que es bueno. Entonces, en la mamá, en el caso que estoy dando, en la bondad de la mamá, que fue buena madre para conmigo, en la bondad de la mamá está de alguna manera un reflejo, está una expresión, está una participación del bien de Dios. Por eso hablamos de que Dios es infinitamente bueno. Aquí hay una pequeña anotación bíblica que hay que hacer. Observemos cómo el primer ataque del demonio es contra la bondad de Dios. Le dice a la mujer: ¿es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles del jardín? Observemos que la frase es calumniosa y observemos que la frase representa a Dios de un modo injurioso como un Dios mezquino y torturador. Los puso en un jardín donde no pueden comer nada. Es más o menos como el mito ese que tenían los griegos, el mito de Tántalo. Ese personaje que se supone que fue torturado porque estaba sumergido para toda la eternidad. Todos los mitos de esos griegos eran para toda la eternidad. Qué desastre. Prometeo y el otro, ¿no? Y Sísifo y Tántalo, ¿no? Entonces Tántalo estaba sumergido en una especie de piscina, pero no podía beber del agua. Estaba muriéndose de sed, pero no podía beber del agua. Y en esa piscina entonces había unas bandejas con unas comidas deliciosas y no podía comer nada. Ese era Tántalo sufriendo. Entonces, tantalizing, ese es un verbo o un adjetivo que aparece en inglés. Entonces, Tántalo, entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? La serpiente presenta a Dios como un torturador. Dios es el torturador, Dios es el egoísta, Dios es el mezquino. Lo primero que ataca el demonio es la bondad de Dios. Y lo primero que sana a Cristo es esa mala imagen de Dios a través de la máxima expresión de la bondad
Sobre todo para ¿con quiénes? Con los pobres, con los pequeños, con los excluidos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, la buena noticia a los pobres, para devolver a los ciegos la vista, para darles a los cautivos la libertad. Entonces, este tema de la bondad es un tema interesante, importante. Hablemos de la infinitud. La infinitud. El tema de la infinitud, como otros temas, o la infinidad, dicen aquí, el tema de la infinidad es un tema que también pues tiene su connotación filosófica. Los filósofos se han preguntado, por ejemplo, si existe el infinito en acto. Esa es una pregunta, si existe el infinito en acto. Algunos se preguntan si el universo es infinito o si el universo es ilimitado pero finito. ¿Cómo sería un universo ilimitado pero finito? Hombre, en 2 dimensiones lo puedes imaginar como la superficie de un balón. Tú podrías, si tú fueras un ser bidimensional, tú podrías moverte por la superficie de un balón sin nunca llegar, sin nunca terminar, pero claramente el balón está limitado, es decir, no es infinito, ¿cómo es el asunto? Es un ilimitado que no es infinito. Ese es el caso del balón. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Y qué tiene que ver, en qué sentido Dios es infinito? ¿En qué sentido Dios es infinito? Vamos a mirarlo aquí. Las objeciones son interesantes. Este es el artículo primero de la cuestión séptima. Dice así: todo lo infinito es imperfecto porque tiene razón de parte y de materia. ¿Y eso de dónde sale? Pues en el libro de la física de Aristóteles, en el libro primero de la física de Aristóteles, artículo 3, dice eso, que el infinito es imperfecto porque tiene razón de parte y de materia. ¿Qué significa eso? No sé qué significa, pero ahí aparece. Según el filósofo, finito e infinito convergen en la cantidad. ¿Por qué? Pues porque yo solo puedo hablar de infinito hablando de cantidad. Pero Dios no es una cantidad, ya que no es un cuerpo. Por lo tanto, no le corresponde ser infinito. ¿Cómo se puede hablar de algo infinito que no es material de ningún modo? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo puede ser algo infinito si no es material de ningún modo? Cada vez que usted trata de imaginar cómo sería algo infinito, estoy seguro que usted lo que piensa es en agregar. Por ejemplo, ¿cómo sería una persona infinitamente rica? Es una persona que tiene dinero y más dinero, ¿no? Entonces, lo que está aquí porque no está allí por razón del lugar es finito. Lo que es esto porque no es lo otro es finito en razón de la sustancia. Así, por ejemplo, esa silla no es este pupitre no es esta silla. Si esas, donde está la silla no está el pupitre y donde está el pupitre no está la silla, ambos son finitos. Pero nosotros podemos afirmar de cosas que no son Dios. De hecho, podemos decir, esa silla no es Dios. Luego, si esa silla no es Dios, entonces Dios no es infinito, porque hay algo que no es Dios. Mire, es brillante, es una objeción. A mí sobre todo esa me encanta. Entre otras cosas, esta tercera objeción no tiene autor. Dicen los especialistas que esas objeciones sin autor son objeciones que él mismo se planteaba. Eran preguntas que él mismo se hacía. Contra eso está lo que dice Juan de Damasco, San Juan de Damasco, conocido también como San Juan Damasceno. Dios es infinito, eterno e inabarcable. ¡Ay Dios! ¿Qué vamos a hacer con esta infinitud de Dios? Dice aquí: todos los antiguos filósofos atribuyeron lo infinito al primer principio. ¿Por qué nos vuelve a hablar del primer principio? Porque estamos haciendo un camino racional y en un camino racional usted solo puede apoyarse en lo que ya ha demostrado para seguir adelante en su razonamiento. Todos los filósofos antiguos atribuyeron lo infinito al primer principio. Esto es razonable si se considera que del primer principio emanan innumerables cosas. Pero por equivocarse en la naturaleza del primer principio, que acuérdense que ellos lo llamaban que el primer principio era material, incluso el apeiron era material, los átomos de Leucipo y de Demócrito eran materiales. Demócrito decía que los dioses estaban hechos de átomos. Cuando los cientificistas le digan a ustedes que Demócrito era el genio que se anticipó a hablar de los átomos, entonces usted les dice, oye, ¿y has visto lo que decía Demócrito sobre los átomos de los dioses? Porque Demócrito decía que los dioses estaban hechos también de átomos. Por equivocarse en la naturaleza del primer principio,
es lógico que también se equivocaron acerca de su infinitud. O sea que ya vemos para dónde va a ir la respuesta. La respuesta va a ir por el lado es que Dios es un infinito, pero no un infinito material. Por ahí va a ir la cosa. Al atribuir materia al primer principio, consecuentemente atribuyeron al primer principio la infinitud material. Por eso decían que un cuerpo infinito era el primer principio de todas las cosas. Eso del cuerpo infinito parece una alusión a Anaximandro y esta manera de hablar del apeiron, del ilimitado. Es que apeiron lo que quiere decir es eso, sin límite. Entonces, era un cuerpo, era algo corporal, pero era un cuerpo ilimitado. Apeiron, sin periferia. La palabra periferia quiere decir eso, ¿no? Lo que rodea. El apeiron es el que no tiene límite. Hay que tener presente que se llama infinito aquello que no tiene limitación. En cierto modo, la materia está delimitada por la forma y la forma por la materia. Por una parte, la materia está delimitada por la forma porque antes de recibir una sola forma que la determinara, está en potencia para poder recibir muchas. Con los mismos materiales con los que se hizo esta silla, se hubiera podido hacer otras cosas. Luego quiere decir que la materia está delimitada por la forma. Por su parte, la forma está delimitada por la materia porque en cuanto forma puede adaptarse a muchas cosas, pero al ser recibida en la materia se convierte en la forma concreta de esta materia determinada. Eso también es cierto. La forma de este pupitre ya no fue forma de caballo, ya no fue forma de estrella, ya no fue forma de ratón. La materia se perfecciona por la forma que la delimita. Por eso la infinitud material que se le atribuye es imperfecta, pues acaba siendo casi una materia sin forma. Entonces ahora ya entendemos lo que dijo Aristóteles. Un infinito material sería imperfecto porque le faltaría cuál es la forma que le constituye en el ser. La forma, en cambio, no solo no se perfecciona por la materia, sino que la materia, limita más bien su amplitud. Piense usted, por ejemplo, esto es interesante recordar aquí a Borges, el gran escritor, literato, ¿no? Recordar aquí a Borges. Borges decía, es una de sus frases más famosas, que en realidad todo escritor escribe solo un libro. Tal vez han oído esa frase de Borges. Todo escritor escribe solo un libro. Y cada uno de los libros que publica es como un intento, como una aproximación a ese libro perfecto que de alguna manera está en su cabeza. Esa novela que debería contenerlo todo, esa historia, ese cuento. Y el mismo Borges trató de escribir obras que fueran generalísimas, que son la admiración de muchas personas. Entonces, fíjate cómo la forma queda delimitada por la materia. Entonces ya vemos por dónde va la respuesta. La respuesta es que Dios es pura forma. En Dios no hay materia, eso ya lo demostramos cuando hablábamos de la simplicidad de Dios. Decíamos que no es cuerpo. Entonces Dios, en cuanto forma, Dios sí puede ser una forma ilimitada, una forma infinita. Pero hay una característica de la forma infinita, y es que la forma infinita no cabe en ninguna inteligencia finita. Es decir, que la infinitud de Dios es una declaración que nosotros hacemos sobre Dios, pero también es una confesión del límite de nuestra propia capacidad de entender. Lo sumamente formal de todo es el mismo ser. Como quiera que el ser divino no es un ser contenido en algo, sino que subsiste en sí mismo, resulta evidente que el mismo Dios es infinito y es perfecto. Entonces la respuesta finalmente ¿a qué va? A que Dios no es material. Lo que es material sí queda finalmente delimitado de una manera u otra, pero lo que no es material, no. Lo que no es material, no. Entonces Dios en ese sentido es infinito. Bueno, vamos con el penúltimo de los que vamos a estudiar aquí, que es lo que tiene que ver con la eternidad. Aquí hay que hacer una aclaración, amigos queridos, y es que recuerde usted que la eternidad es un concepto. Es un concepto. ¿Qué quiero decir con concepto? Que la eternidad no es posible de imaginar. La eternidad no es imaginable. Cualquier imagen de la eternidad lleva a contradicción. Esa frase le va a servir a usted para muchas cosas. Los que se burlan del infierno
o niegan la misericordia de Dios porque se habla del infierno, o los que se burlan del cielo diciendo que el cielo tiene que ser un lugar muy aburrido, que tal vez puede ser un poco más interesante el infierno, tiene como gente más interesante. Los que utilizan esa clase de sarcasmos y esto, están realmente utilizando imágenes de la eternidad. La eternidad es imposible de imaginar. No se puede imaginar la eternidad. No cabe en nosotros la eternidad. En el curso de escatología que hace años no doy, pero que he tenido oportunidad de dar, estudiamos precisamente el tema de la eternidad, porque la muerte es el paso a la eternidad. Y al estudiar el tema de la eternidad, uno estudia las imágenes de la eternidad con sus posibilidades y sus límites. Por ejemplo, la imagen más común que la gente tiene de la eternidad es la duración ilimitada. De hecho, esa es la imagen preferida en la Biblia, cuando se dice por los siglos de los siglos, para siempre, ese tipo de frases nos están apuntando, están aludiendo a una especie de duración ilimitada. Eso dura y dura y dura, pero esa no es la eternidad. Esa no es la eternidad. Fíjate que esa eternidad está marcada por la cantidad. Ya San Agustín tiene una frase que, por cierto, salió en el oficio de lecturas no hace mucho. Bueno, yo no sé si fue no hace mucho, va a salir dentro de poco porque vivo confundido con las fechas. Pero una frase de San Agustín sobre la eternidad donde dice: en aquella patria, refiriéndose a la eternidad, un día no sucede al otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así que un día no sucede al otro? Pues lo que sucede es que los días tienen cada uno su propia característica. Entonces, por ejemplo, puede haber un día que sea especialmente, hablemos de días buenos, porque estamos hablando aquí en tono positivo de la eternidad. Entonces, un día bueno para usted, ¿qué es? Hombre, es el día del encuentro con un amigo que no veía hace mucho tiempo. Otro día bueno, ¿cuál es? Hombre, que me celebraron el cumpleaños, tuvimos una reunión magnífica. Otro día muy bueno, ¿cuál es? El día en que por fin me gradué de teólogo, ya que me gradué, ese es un día muy bueno. Son días muy buenos. Pero ¿qué pasa? Que el día que usted se graduó de teólogo, usted tuvo esa alegría. El día que usted se encontró con su amigo, tuvo otra alegría. El día que le celebraron su cumpleaños, sus mejores amigos y su comunidad, tuvo otra alegría. Pero el día de su cumpleaños no fue el día de su graduación. Y el día de su graduación no fue el día del encuentro. Entonces nosotros, dice San Agustín, nosotros vivimos las alegrías y los bienes en sucesión. Primero uno y después otro y después otro. Para nosotros los días van en sucesión. Es decir, que las calidades no las podemos sumar. Yo no puedo sumar las calidades. Oiga eso que es un poco abstracto, pero es muy bonito. Esto es de San Agustín. Yo no puedo sumar las calidades. Le doy otra comparación con los abrazos. La mayor parte de nosotros disfrutamos de poder dar abrazos a las personas que queremos y que nos quieren. Entonces pensemos, los que ya tenemos papás y mamás muertos, entonces pensemos, hombre, un abrazo con el papá, un abrazo con la mamá, extraordinario. Un abrazo con un amigo, con una amiga. Para los que hemos recibido la ordenación, a mí no se me olvida el día del abrazo del señor obispo, me acaba de ordenar sacerdote, me da ese abrazo de la paz. Hombre, ese es un abrazo que uno no se le olvida, por lo menos a mí no se me olvidará. Todos esos son abrazos. Pero el abrazo de mi mamá, el abrazo del obispo, el abrazo de mi mejor amiga, el abrazo de mi hermano menor, yo no los puedo sumar. Yo no puedo sumar cualidades. Ojo con ese dato. Yo no puedo sumar cualidades. ¿Y por qué no puedo sumar cualidades? Pues básicamente por la condición material y temporal que yo tengo. La condición material y temporal que yo tengo hace que yo no pueda sumar cualidades. Piense que usted pudiera sumar cualidades. Eso es lo que quiere decir la expresión de San Agustín. Piense que usted pudiera sumar las alegrías del día de tal abrazo con el día de tal abrazo, lo cual es imposible para nosotros.
La eternidad es eso. Dice, allí el final de un día no es el comienzo del otro. Entonces, la eternidad, cuando nosotros hablamos de la eternidad de Dios, no estamos hablando de que en Dios hay una cosa y después otra y después otra, y de pronto un día a Dios se le ocurrió, hombre, qué desprograme tan macho. Hagamos el universo. Hagamos el universo. Pongámonos oficio. Entonces, la eternidad de Dios no es sucesión, sino que la eternidad de Dios es suma de perfecciones, es suma de cualidades sin la limitación del tiempo, porque es que el tiempo es una limitación. Y eso se nota, por ejemplo, en la comprensión. Nuestra inteligencia, como lo dice Santo Tomás N veces y lo han dicho otros, nuestra inteligencia funciona componiendo y dividiendo. ¿Qué quiere decir esa expresión? Componiendo quiere decir si aquí puedo decir que sí o aquí tengo que decir que no. Y ese es el proceso deductivo racional como uno llega al conocimiento. Es una maravilla que nosotros tengamos entendimiento y que podamos hacer esos análisis. Eso es una maravilla. Pero seamos sinceros, es una inteligencia muy imperfecta. Entonces la inteligencia de los ángeles no entiende primero una cosa y después otra. La inteligencia de los ángeles no es inteligencia deductiva, se llama propiamente inteligencia intuitiva. Y uno utiliza a veces la expresión intuitivo o intuición para referirse a una especie de percepción intelectual que no es deductiva. Esa es una intuición. Entonces, el conocimiento en Dios, el amor en Dios y las perfecciones en Dios suceden tota simul, todas al mismo tiempo. Claro que simul tampoco sirve, porque simul, de donde viene la palabra simultánea, simul es latín, simul quiere decir al mismo tiempo. Hombre, al mismo tiempo no, porque no hay tiempo, es que ese es el problema. Por eso te digo que San Agustín es demasiado brillante en esto que nos dice, en que finalmente la eternidad es suma de cualidades. Es como si tú pudieras tener todos los mejores días en un solo día, pero no en un día que comienza y termina. Bueno, pasemos al último, sobre la unidad de Dios. La unidad de Dios, a ver qué nos dice aquí sobre la unidad de Dios, se me perdió. Aquí lo tenemos. La unidad de Dios. En el artículo 3 de la cuestión 11, se pregunta si Dios es uno o no es uno. Por supuesto, uno ya sabe para dónde va la respuesta. Lo interesante es la argumentación. Dice aquí, en 1 Corintios 8:5, Pablo comenta, muchos son los dioses y muchos los señores. Sabemos cómo se responde a eso. Se está refiriendo simplemente al lenguaje mitológico en el cual había muchos dioses. Pero ahora viene el argumento que Tomás se plantea a sí mismo, que ese es más interesante, con el debido respeto. El uno, o sea, el número uno, no puede ser atribuido a Dios, pues a Dios no se le atribuye ninguna cantidad. Tampoco al uno idéntico al ser se le puede atribuir porque implica privación. Y toda privación es imperfección no aplicable a Dios. Uy, eso está muy abstracto. Muy abstracto. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? El uno como número es un predicado que indica una especie de limitación. ¿En qué sentido? En que lo que es uno, pues no puede ser dos. Por ejemplo, eso. Entonces ahí habría una limitación de Dios. Y en segundo lugar, ¿a qué llama él aquí el uno como idéntico? Que si tú eres una cosa, no eres otra. Ese es el uno como idéntico. Luego ahí tampoco serías infinito. Dios es uno. ¿Cómo lo demostramos? Primero, dice, de tres maneras. Primero, por su simplicidad. Es evidente que aquello por lo cual algo es esta cosa de ningún modo es transmisible a otros, o sea, la esencia. Aquello por lo que Sócrates es hombre se puede decir de muchos, pero aquello por lo que él es este hombre solo se puede decir de él, de Sócrates. Si aquello por lo que Sócrates es hombre fuera también aquello por lo que es este hombre, así como no puede haber muchos Sócrates, así tampoco podría haber muchos hombres. Está hablando de la diferencia entre sustancia primera y sustancia segunda. La sustancia primera es este hombre, la sustancia segunda es el hombre o la humanidad.
Entonces es evidente que Sócrates es hombre, pero ese hombre, cuando hablamos así, pues no es solamente Sócrates, porque cada uno de nosotros también es ser humano. En cambio, cuando decimos Sócrates es este hombre, es decir, cuando nos referimos a Sócrates como sustancia primera, eso es intransmisible, porque yo no puedo decir que tú seas Sócrates el que vivió en Atenas por allá en el siglo V antes de Cristo o IV antes de Cristo. Entonces sigue diciendo, esto es lo que le corresponde a Dios. El mismo Dios es su naturaleza. Acuérdese que esa fue una de las demostraciones que hicimos cuando hablamos de la simplicidad. Dios es su naturaleza. Entonces Dios no es transmisible. Entonces no puede haber más dioses, porque la naturaleza de Dios es intransmisible. Veamos otro argumento que me parece interesante. Segundo, por la infinitud de su perfección. Este es el argumento más conocido sobre por qué Dios es uno. Básicamente es algo así como dicen como el argumento de los tanques, ¿no? Si un tanque lo llena todo, no puede haber dos tanques. Más o menos ese es el argumento en síntesis, ¿no? Por la infinitud de su perfección, quedó demostrado que Dios contiene en sí mismo toda la perfección del ser. Si hubiera muchos dioses, miren, este es un argumento aristotélico típico. Si hubiera muchos dioses, entre ellos debería haber diferencia. ¿Y la diferencia qué quiere decir? Que alguien tiene lo que el otro no tiene. ¿Y cómo puede este tener toda la perfección y toda la perfección? Entonces no son dos, sino que son únicamente uno. Ese es el argumento clásico sobre la unidad de Dios. Ese es el más tradicional. Y tercero, que a mí me pareció un poquito discutible, es el de la unidad del mundo. Todo lo existente está íntimamente ordenado, ya que unas cosas sirven a las otras. Las cosas diversas no convergerían en un orden a no ser que fueran ordenadas por uno. Entonces, si hay un propósito final, acuérdese la teleología de la que nos ha hablado varias veces Brian, la teleología del universo, quiere decir que hay el ordenamiento de un solo Dios. Si hubiera dos dioses, pues dos dioses tendrían que tener exactamente las mismas decisiones, los mismos fines, y entonces serían indistinguibles el uno del otro. Ese es el argumento de la unidad teleológica del mundo como argumento de la unidad de Dios. Entonces Dios es único. Terminemos esta clase, amigos queridos, comentando que todos estos análisis, que son los propios de la mística renana, todo esto mucho más desarrollado, todos estos análisis nos llevan a una cierta consideración espiritual sobre la grandeza de Dios. Pero recuerde lo que hemos dicho, solo puede uno decir que sabe quién es Dios si uno comparte de alguna manera la vida con Dios. Y eso es lo que nos da la Sagrada Escritura. Eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Eso es lo que nos da, finalmente, la presencia de Cristo en nosotros. O sea que todo esto es admirable. Todo esto es un estudio admirable que le sirve a uno para limpiar mucha cosa, o sacar mucha basura, todo lo que tú quieras. Pero, para saber quién es Dios hay que vivir con Dios. Y yo creo que esa es una buena conclusión. En nuestra siguiente clase vamos a hablar del problema anunciado de los tres infinitos. Y si Dios permite, para la siguiente semana vamos a empezar Trinidad. Ya esto se acabó, mis hermanos. Desde el principio dijimos, el curso tiene 3 partes: existencia, atributos y Trinidad. Entonces, para nuestra siguiente clase entraremos en la Trinidad. Lo que ustedes puedan avanzar les va a servir sobre todo para participar en clase. Entonces, por favor, vayan familiarizándose con las procesiones divinas que por ahí empezaremos en la semana entrante. Estudiamos, si Dios quiere, en la siguiente clase el problema de los tres infinitos, y después, la siguiente clase a esa, vamos a hablar de la Trinidad. ¿Cómo la Trinidad es compatible con la unidad de Dios? En el fondo ese es el problema que tenemos que estudiar. Y por consiguiente, ahí entramos por el tema de las procesiones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.